Bienvenidos amigos a otra edición de Cámara del Crimen, día sábado, 15 horas. Y estamos aquí para ofrecerles una nueva emisión de Cámara del Crimen, de este programa que tiene historias y tiene misterios. Tiene misterios, como el del día de hoy, con el que vamos a abrir el programa, pero no sin antes presentar a nuestro amigo, artista, dibujante, no sé ya cómo presentarlo, a Miguel Mike Paradiso, que nos va a recrear una escena de una de las historias que vamos a contar hoy. Pero hay un misterio. Hay un misterio, hay un nuevo departamento en Cámara de Crimen. El Departamento F. Departamento F de frío. Casos fríos que pueden volver a tener temperatura en el curso de una investigación. Yo los invito a ustedes a que me acompañen en este recorrido de pistas para ver si llegamos a resolver un misterio. Tal vez no sea hoy. Vamos a ver. El cadáver que apareció en el barrio de Coglan tiene una historia que todavía no conocemos. Comenzamos con ese caso en este departamento F, después de la barrida. Bien, ahí ustedes vieron y ven detrás de mí la escena donde se... No puedo decir, ya van a ver, pero por ahora es la escena del hallazgo de un cuerpo que tiene algunos signos de criminalidad, de haber sufrido un crimen. La casa que está en pie, el terreno donde en algún momento del 2002 al 2003 vivió el músico Cerati, en algún momento. Pero la primera cuestión, el 20 de mayo de este año, se encuentran restos humanos. ¿Dónde? De entrada nomás, en la vorágine de la información, se dijo que estaban aquí. No estaban en el terreno donde alguna vez vivió, en un año, y se reunían músicos incluso, Cerati y compañía, sino que estaban en la medianera, pero del lado de esta casa que está en pie, tiene dos plantas, ahí en la calle Congreso, al 3742 es la casa que está en pie, 3748 es la casa donde estaban haciendo modificaciones para levantar un nuevo edificio o una nueva vivienda. Pero bueno, se encuentra un cadáver. ¿Y qué hacemos con esto? Mire, le voy a dar un ejemplo. Lo que vamos a ir recorriendo son pistas, indicios. Los indicios se pueden interpretar, hay indicios que son unívocos y otros que son, bueno, se pueden interpretar de varias maneras. ¿Sí o no? Le voy a dar un ejemplo. Yo entro a una casa, para que vea usted cómo vamos a recorrer estas pistas. Yo entro a una casa, no sé de quién es, y entonces me pongo a resolver ese misterio mirando, me doy cuenta que hay una biblioteca. Voy a la biblioteca, ¿y qué veo? ¿Qué hay ahí en la biblioteca? Libros de medicina. Bueno, puedo pensar que quien vive allí es médico, pero a poco de ver, los libros de medicina son anatomía, son de materias de los primeros años. Tal vez un estudiante o tal vez un tipo que repasa permanentemente. Bueno, de eso se trata el recorrer las pistas para ver si se puede resolver un misterio. Misterio que está dado por un hallazgo. En la medianera, entre una casa y la otra, claro, los tipos que estaban laburando ahí, que estaban haciendo, preparando el terreno para la construcción que le estaba diciendo, estaban en la medianera, hay una ligustrina allí, o había, y mientras ellos preparaban el terreno, se ve que le metieron un palazo, cosa por el estilo, con la pala, y se les vino para el lado de la casa vecina, es decir, vení,
se les vino para acá. Se les vino para acá un cúmulo de tierra. Se cayó, estaba levantado, se cayó. Cuando se cae, la tierra pertenece, la tierra que se cae, a la casa que está habitada. A la casa que está habitada. Ahí vive una señora de 90 años de ascendencia alemana. 90 años, vive sola, tiene familia, ya nos vamos a referir a eso. Pero lo importante es dejar en claro que si bien el caso se conoció como el cadáver encontrado en la casa de Cerati, no es así. Cerati vivió acá un año, del 2002 al 2003, y como usted verá en breve, mucho después de lo que habría ocurrido en la enigmática casa de la señora de 90 años de apellido Graf y ascendencia alemana. Los restos estaban allí, cayeron del otro lado cuando los obreros estaban laburando. Bueno, ¿y qué cayó? ¿Qué cayó? Bueno, se cae la tierra y lo que empiezan a ver la gente que estaba allí, es lo que empiezan a ver es, sí, pero estos son huesos. Ojo, no es fácil con el tiempo identificar huesos. Los huesos se pueden confundir, después de mucho tiempo, se pueden confundir a la simple vista si uno no tiene el ojo entrenado, salvo que sea una cosa muy evidente. Ahí atrás están viendo el lugar donde se cayó vamos a decir, la mampostería, era tierra. Bueno, se cae. Si uno tiene el ojo entrenado, como hacen los arqueólogos o los antropólogos cuando van ahí en medio del África, en la selva, y dicen, ahí hay un hueso, ¿cómo hacen estos tipos? Bueno, porque están preparados para eso. En este caso, era evidente por algunos de los huesos que conformaban o conformaron un esqueleto, el esqueleto que se halló, que eran humanos. Se le avisó a la policía entra en el tema y comienza a ver. No solamente la policía, primero sus peritos y después el equipo argentino de antropología forense, que es de los más importantes y destacados que tenemos aquí en Argentina para hacer averiguaciones, investigaciones hacia atrás. Tengo un esqueleto. Bueno, en fin, qué sé yo, es misterioso. Pero, ¿cuántos esqueletos tengo? ¿Tengo un solo esqueleto? ¿Es uno solo? No estaba así, ¿eh? Olvídese, no estaba así. Había 150 fragmentos de hueso que no completaban un esqueleto. No lo completaban, había huesos que faltaron, se deshicieron, en fin. No lo completaban, pero era material suficiente como para investigar a quién pertenecieron. Vamos a ver ahora las pistas a través de las placas. Y que con cada placa nosotros vamos a ir avanzando en este asunto. Pero usted también haga el ejercicio, ¿eh? Hasta ahora lo que se tiene es que, haciendo un trabajo de albañilería en un terreno que no estaba edificado, bueno, se tiró abajo en su momento, qué sé yo, aparecieron. Del lado del vecino cayeron 150 huesos, fragmentos de una misma persona, de un mismo cadáver. ¿Qué hace eso ahí? Acá lo tenemos, y hacen el hallazgo los obreros en el jardín de una casa en Congreso al 1600, tras un desmoronamiento en la obra. Bueno, justamente acá lo tienen, ¿ven? Acá lo tienen, ¿lo ven? Acá se cayó la tierra y aparecieron estos huesos. Bueno, veamos. Lo que les decía antes, 150 fragmentos de hueso, y comienzan a aparecer, porque, a ver, estaban todos juntos, estaban los fragmentos de hueso, estaban en un mismo lugar, y en ese lugar también se encontraron otros objetos que, a la simple deducción, tendrían que ver con los huesos. En una palabra, objetos que tendrían que ver con una persona que apareció allí muchos años después, fragmentada, digamos de esa manera, por el paso del tiempo. Bueno, vamos a ver qué se encontró entonces. Una suela de zapato talle 41.
suela de zapato talle 41. Acá lo ve, ¿ven? La suela de zapato talle 41. 41, ¿qué te da? Yo tengo 44 y medio. 40, qué sé yo. Una suela de zapato. Una suela de zapato. No el zapato. Lo que había al lado o cerca de la suela del zapato, solamente la suela, que había restos de cuero, pero muy poco, que asimilaron, los peritos asimilaron al zapato al que perteneció la suela. Pero muy poco, eran, sí, restos, digo bien. Una cuerina, un cuero, que podría ser un zapato, del cual sacaron que era un zapato con cordones, miren. A ver, si ahí lo toma bien el señor director. Ahí lo tiene. Dedujeron que podría ser la suela de un zapato con cordones. Bueno, muy bien, avancemos. Che, encontraron. Miren lo que hay acá. ¿Lo ve azul? ¿Lo ve azul acá esto? Bueno, un corbatín azul gastado, claro, gastado por el tiempo en que permaneció allí. Usted fíjese, si estamos hablando, ahora vamos a ver con el tema de la data, pero si estamos hablando de una persona que estuvo allí enterrada y póngale 40 años, de ropa no queda casi nada. La ropa que llevaba encima, salvo que tuviese un vaquero, un pantalón jean, cosa que no parece, no hay un solo rastro de eso, no hay nada. Puede ser un pantalón de tela y con el tiempo y el enterramiento, bueno, se va deshaciendo la tela, se va perdiendo. Pero estamos hablando, como ven acá ustedes, de un corbatín. Corbatín, una corbata, ¿no es cierto? Pero esta es una corbata, por ejemplo, acá la tiene. Otro elemento como para ir armando un rompecabezas y ver si se puede llegar al final de este misterio. Bueno, acá lo tienen el corbatín. El corbatín, a ver, yo quiero decir una cosa. Corbatín. Ustedes, a ver, mi deseo es que ustedes también elucubren, porque de acá de eso se trata todo esto. Mire que van pasito tras pasito. Bueno, ¿por qué corbatín y no corbata? Claro, porque da la impresión, usted analiza en general lo que va apareciendo, en general, le va dando una idea de quién pudo haber sido la persona que quedó allí enterrada a unos 60 centímetros de profundidad, muy poco, a tal punto que cuando se movió un poco el terreno, se aparecieron los huesos. Corbatín. ¿Colegio? ¿Escuela? Se supone que secundaria. Se supone. ¿Pero por qué lo supongo? Y por el desarrollo, ¿no? ¿Qué tengo? Una Horma 41. Bueno, en fin. Colegio. Vamos a ir un poquito por el colegio. Colegio. Y usted me va a decir, pero esto es más fácil que la carapela, hombre. Se fija en todas las desapariciones, denuncias de desapariciones que hubo en el barrio Coglan desde el 80 para acá, y se fijan también si hay colegios y qué sé yo, si hay una denuncia de desaparición, y ya está. No lo han hecho. No lo han hecho aún. De escuela, escolar, vamos a tenerlo ahí con puntos suspensivos. ¿Es una escolar? Espere, a ver si seguimos viendo elementos que fundan esa presunción de que se trataba de un escolar, sí, de un varón o de una mujer. Bueno, está bien. 150 fragmentos de hueso. El corbatín, ya le dije. Un llavero naranja con una llave. A ver, si tenemos una foto. Mire, de todas maneras está acá. ¿Ve? El llavero naranja. ¿Lo ve? ¿Naranja? Sí, ¿no? Y la llave. O sea, esto permaneció. Metal permanece. Con el paso del tiempo en la tierra, metal permanece. ¿Y esto de qué es? Este llavero.
¿Vio cuando usted va, digo, ¿no? ¿Vio cuando usted va a hacer una copia de una llave a la cerrajería? Que la nueva llave se la suelen dar con un llaverito que tienen ellos ahí de propaganda, qué sé yo. Bueno, si bien el llavero que se encontró no tiene ninguna propaganda, si es de goma pluma, anaranjado, pintado. Está pintado. Esto es goma pluma anaranjado, que se usaba, ahora nos fuimos al carajo en todo sentido, ¿no? Pero en aquel entonces se usaba cuando a usted le daban la llave que iba a hacer la copia. Sí, es un llavero típico de cerrajería, típico. Pero no se lee nada, simplemente que puede dar una ubicación temporal. ¿Y eso cuándo se daba? Ahí, pues, en los 80, fines de los 80, por ahí. O en la década de los 80. Bueno, algo vamos armando. Entonces, lo tengo acá. La llave. La llave con el llavero, atenti, ¿eh? La llave con el llavero. Bueno, sobrevivió al tiempo el reloj. Usted me va a decir, bueno, un reloj, para sobrevivir a esto, un reloj importante. Es un reloj no barato, que no solían usar la gente más o menos adulta. Este es el reloj. Un reloj Casio CA90. Era un reloj avanzado para su época porque era reloj calculadora. Estamos hablando de que Casio realizó estos relojes en el año 80, justamente, en el 80, 82, por ahí. Pero acá, en Argentina, estos relojes llegaron muchos años después. Por el 92, 91, llegaron estos relojes acá. No eran relojes baratos, insisto. No tiene acá uno de marca suiza, no. Ni tampoco era un reloj que se podía usar alguna persona, un empleado bancario, póngale, un empleo estándar, un empleado bancario. Bueno, no. Pero los pibes con poder adquisitivo era más bien para la juventud. El reloj Casio, que lo tenemos acá. ¿A dónde lo tenemos? Bueno, lo tenemos ahí, en la foto. Acá está, mire. Entonces, atenti, en el 92 sí se conseguían. 92, 10 años después de que lo fabricara la marca, la empresa, la fábrica. Entonces, sí, porque acá en Argentina ahora no es tanto, porque ahora estamos en la modernidad, ahora viajamos a la luna y todo eso. Pero en aquel entonces, aquí las cosas venían con bastante tiempo de atraso. Y entonces, del 82 al 92, bueno, pero atención, piense en esto, conecte esto con el tipo de llave. Durante mucho tiempo se usó ese tipo de llave, una llave tipo Travex. El llavero, corbatín, horma 41. Suela de zapato, tal vez con cordones, puede ser de colegios. En aquel entonces se usaba zapato con cordones, pero también se usaba mucho mocasín, acordate, mocasín. Y sobre todo, si estamos... ¿Por qué me estoy inclinando hacia los pibes? Hacia alguien joven. ¿De qué sexo? Bueno, entonces, y llevaba eso, que sobrevivió. Pero no solamente llevaba el reloj Casio fabricado en 1982 y vendido en la Argentina en los 90, yo le digo más, en el 92, sobre todo, el reloj Casio, sino, además, mire lo que hay acá. Eso es una ¿cómo es? ¿Cómo es que usan los carpinteros? En fin, o puede ser un dije. ¿Ve esto que está acá? Bueno, esta circunferencia tiene otra circunferencia en el medio como para colgarlo. Entonces se pensó, bueno, no, es un dije. No es un dije. No es un dije y tiene hasta el año de fabricación. El año en el cual se acuñó. Acuñar.
¿Con qué objeto se usa la palabra acuñar? Con monedas. Moneda japonesa de 5 yenes, claro, se acuñó en acá le falta un 1, ¿no? 1975. Valor simbólico en Japón. A ver, tiene un valor monetario. Ahí usted la estaba viendo. Vuelven a poner, ahí está. La que se encontró y una. La tenemos acá. La que se encontró. A ver. Acá tenemos, ¿ves? Ahí la tenemos. Ahí está. Bueno, muy bien. Ahora, esta moneda, ¿qué es esta moneda? Pero, a ver, reloj Casio. Bueno, reloj Casio. Algo más que denote procedencia. Bueno, vamos a dejarlo así. Ah, no, porque va atrás. Lo que pasa es que yo siempre me llevé manualidades en el colegio. No, tampoco, se cae todo. Bueno, no importa. Lo vamos a dejar así porque con las manos no puedo hacer nada. Bueno, entonces, atenti. ¿Y esta moneda? ¿Qué era? ¿Oriental el hombre? Porque que se recuerde, en la década del 80 o los 90, sí podía haber una moneda de yen, pero... y esta moneda en particular, los japoneses la usaban como amuleto de la buena suerte, o a veces, vieron cómo son las culturas, otras culturas, no la nuestra, ¿no? Sobre todo con este tipo de cosas, una moneda, un contante, también para la mala suerte. Evidentemente, quien la llevaba, salvo que se lo hubiesen colocado, cosa que eso sí parece fantasía, la usaba para la buena suerte. Mire todo lo que tenemos acá. ¿Podemos sacar alguna conclusión? No, todavía no. No se olvide del tema que si vamos por el lado del corbatín, de la horma de zapato, del reloj Casio, uno está pensando en un pibe. Un pibe. Y la moneda tiene que ver con su cultura o, qué sé yo, algún amigo le dijo, che, mirá, esto es buenísimo, qué sé yo, lo compré en tal lado y dicen que trae buena suerte. Bueno, va al otro y se lo compra. No sé, no se sabe. Bueno, muy bien. La llave, como habíamos dicho, que no sabemos qué abre. Es una llave que no se sabe qué abre. Y no, ¿cómo se va a saber qué abre? Ahí la tiene, para que el director haga lindo plano acá. Muy bien. Les quiero decir que tenemos mucha información partiendo de la nada misma. Sigamos. Bueno, ¿cómo murió este pibe? El equipo de antropología forense dio en la tecla. Los huesos hablan también, no solamente los tejidos blandos o lo que sea. Los huesos tienen mucha información para dar. Y en este caso, que no son huesos de 5.000 años o cosas por el estilo, dieron información. Por las marcas dieron información. Mire, este chico murió por un puntazo mortal. Acá. Cuarta costilla. Entre la cuarta y la quinta costilla. La cuarta costilla tiene una seña, un signo de raspadura, puntazo. Un puntazo que le llegó ahí, del lado derecho, hasta la cuarta costilla. Los forenses y especialmente el equipo de antropología forense determinaron que a este varón, porque era un varón, ahora le explico por qué, lo determinaron, le pegaron un puntazo aquí. No podemos saber si hubo signos de lucha, no podemos saber. Lo que tenemos hasta ahora es, además de los elementos que yo le marcaba, para determinar identidad. Lo que tenemos también como aparece la cuota de criminalidad.
lo mataron de una puñalada. A este muchacho que, de acuerdo con el desarrollo, de su desarrollo, que pudieron determinar a través de los huesos, sobre todo los de la rodilla, no se olvide que el cadáver, el esqueleto no está entero. No está entero, no es como el que tenemos nosotros, nada que ver. Son partecitas, pero aún así, con las técnicas que hay actualmente y con la calidad del equipo de antropología, lograron determinar que recibió una puntada y de esa puntada murió, por la marca que le dejó en la cuarta costilla. Además, también determinaron otra cosa. Estamos con el tema de la muerte, ¿no? Muy bien. Antes de continuar con esto, era varón. Por la forma de sus huesos se determinó que era varón, sobre todo por lo poco que quedó de la pelvis. Bueno, se determinó que era varón. Pero, otra cosa, por el desarrollo de las rodillas, piensan que es que fue un muchacho de entre 15 y 19 años. ¿Con qué coincide esto? El corbatín, el reloj, la moneda tal vez, corbatín y reloj. Ya sé lo que está pensando usted. ¿Y qué hacía en esa casa? Espere. Bueno, acá lo tienen, ¿ve? Acá lo tiene. Esta es una fotografía de, justamente, ordenados los fragmentos los fragmentos óseos, los huesos que se encontraron. Aquí lo tiene. Acá, en la cabeza del fémur, lo que encontraron también, también acá está la foto de, lo que ustedes están viendo ahí son las fotos de los huesos desparramados y después, obviamente, los antropólogos lo ordenaron. Ahí está todo lo que se encontró. Vamos repasando de vuelta porque, mire que estos son... Es la base sobre la cual construir algo, ¿O que falta? Sí, falta. Una cosa muy interesante con el tema de la mandíbula. Usted la ve la mandíbula ahí, ¿no? Bueno, la mandíbula no quedó restos de cráneo, pero sí de mandíbula. Y la mandíbula tiene algo muy particular, tanto la superior como la inferior. Dientes. Con el desarrollo de los dientes también coincidió en una edad de quien fuera víctima de entre 15 y 19 años. Entre 15 y 19 años. 15 y 19 años me da colegio secundario. Pero no está dicho que sea estudiante. La deducción que era estudiante es sobre todo por el corbatín. A ver, que era un pibe. Pero con el corbatín, sobre todo, uno se arrima y porque en la zona hay muchos colegios secundarios y primarios, pero bueno, hay que seguir obteniendo información. Esto es así. Se va adquiriendo información para reconstruir el pasado. Bueno, espere que lo había dejado. ¿Dónde lo había dejado? Intento de descuartizamiento con serrucho y el intento de descuartizamiento falló. ¿Se acuerda que le estaba hablando recién, antes de desviarme, de la cabeza del fémur, el hueso más largo del cuerpo humano? Bueno, en la cabeza del fémur se ven muescas. Entonces, uno puede imaginarse lo siguiente. Que lo mataron de una puñalada y con rapidez y bastante de chambonada quisieron descuartizarlo. ¿Con qué? De acuerdo con la marca en la cabeza de fémur, claro, por donde hay coyuntura, ahí se corta. El hombro también, los miembros superiores de esta manera. Bueno, por las marcas que hay en la cabeza del fémur, determinaron que con un serrucho, y no es un serrucho de medicina que usan los cirujanos, no, con un serrucho, va a la ferretería, compra un serrucho. Bueno, quisieron desmembrarlo, pero no pudieron.
o por apuro, o porque los podían descubrir, o lo podía... En fin, lo enterraron a 60 centímetros, lo dejaron a 60 centímetros de tierra. Claro, en un lugar... Ahora, ¿a quién se le ocurre, no? Porque esa casa hace mucho tiempo, muchas décadas, la casa donde se encontró el cadáver, los huesos, los restos, el de la señora de 90 años de ascendencia alemana. Tiene, no sé, décadas. Pero yo estaba pensando, ¿a quién se le ocurre matar a un tipo, a un pibe, ahí, en el patio y la pileta, porque tiene una pileta? La parte de atrás de la casa de la señora de 90 años de ascendencia alemana, no solamente tiene 2 plantas, sino que tiene un patio atrás, un jardincito, ¿no? Y una pileta. ¿Quién se le ocurre matar a alguien ahí? ¿Y cómo hizo ese pibe para entrar? Era conocido. Era de la familia. Espere que falta algo. La muerte, de acuerdo con todo este contexto, se ubica, el contexto es todas estas pistas, se ubica entre los años 80 y los años 90. Le voy a ser más preciso, fines de los 80, principios de los 90. Me estoy agarrando sobre todo, es decir, el cuerpo de antropología forense, que está llevando un trabajo espectacular, por el reloj. Pero hay otra cosa más. Por los huesos también determinaron, no solamente por el desarrollo de las rodillas y porque tenía todos los dientes, que de ahí sacaron, de los dientes, sacaron el ADN. Claro, está en proceso el ADN, no lo tienen todavía, lo van a tener. Pero el asunto es con quién lo compara. Pero de todas maneras, se hace. Y también se hace también se hace otra cuestión. Otra cuestión que tiene que ver con determinar la edad precisamente. Habíamos dicho de 15 a 19 años. Bueno, por el desarrollo de las rodillas, por el desarrollo de los dientes. No tenía dientes de leche, no tenía dientes, la muela de juicio, dientes de leche, sí. No tenía las muelas del juicio, no las tenía. Mira acá, el sexo masculino lo determinaron entre 15 y 19 años. Una altura de 1,77. No era bajo. Un varón, está bien, 1,77. Sí. El calzado número 41, como le habíamos dicho. Esto, mire, tenía en el maxilar inferior un diente torcido del lado derecho, pero hacia adentro. Pudo haber sido una malformación, en fin. Uno de los dientes definitivos creció hacia adentro, le dio falta aparato, pero en esa época todo era más complicado en ese sentido. Sin muelas de juicio. Bueno, yo le voy a decir una cosa. ¿Cuándo salen las muelas de juicio? A ver, dígame usted. Entre los 15 y los 25. Tal vez salen y no salen del todo. Hay casos. Pero más o menos entre los 15 y los 25. Lo cual viene a coincidir con el hecho de que este pibe era un pibe. Acuérdese, de 15 a 19. Bueno, hicimos la cuestión. Los brazos estaban más desarrollados. Acá me quiero hacer un alto. Está bien, nosotros pensamos eso que usted está leyendo ahí. Indicio de deporte o trabajo físico. Es cierto, porque los brazos, de acuerdo con los huesos, ¿no es cierto?, estaban más desarrollados los brazos que los miembros inferiores. ¿Por qué? Bueno, pudo haber hecho deportes, sí. Pudo haber ido al gimnasio. En aquel entonces, no sé, el grueso de la gente no iba al gimnasio, ¿eh? No es como ahora. En fines de los 80, los 90, el único gimnasio era Dale al Morphy. No había. En aquel entonces, olvídate, alguno que otro iba, pero no es lo común como es hoy en día, nada que ver, y sobre todo por un pibe, los pibes que querían jugar a la pelota cuando le tocaba gimnasia en el colegio, o recreación, o deporte, lo que sea, jugaba a la pelota, jugaba al básquet, y olvídate. Salvo que este pibe, como parece pertenecer a una clase socioeconómica
media alta, y lo estoy diciendo por los elementos que se encontraron, media alta, por ahí practicaba algún deporte que implicaba el desarrollo de la musculatura de los miembros superiores. Pero, ¿y si tenía algún problema de movilidad y andaba en silla de ruedas? Si tenía parálisis. Y usted me va a decir, por ahí los huesos de las piernas, ya que tienen la cabeza del fémur y qué sé yo, deben tener otros. No tienen tantos. Usted vio, si está la imagen de vuelta, ponela. Usted vio que no hay tantos huesos. Están un poquito desperdigados, armados, pero están... No sé si se podrá determinar. Lo que están haciendo ahora, más que determinar o resolver la cuestión de por qué tenía desarrollo de los miembros superiores y no tanto, no es que no tenía raquitismo y nada por el estilo. Bueno, no tanto de los miembros inferiores, lo que están tratando de determinar es qué comía. También es un indicador importante el de qué comía, la alimentación. Y eso a través de algo que han podido obtener, que son isótopos estables. Son una molécula que le puede a usted decir cuál era su alimentación, hasta le puede llegar a determinar la raza y algunas otras cuestiones. Usted me va a decir, es lo menos importante a esta altura del partido. Bueno, lo más importante a esta altura del partido es algo que ya se tiene. Lo mataron. Es un caso criminal. ¿Un caso frío? Sí, un caso frío. Pero con este misterio te vas a dormir y te levantás. Primera cosa. La segunda cosa es el gran ausente hasta el momento. O sea, decir, bueno, es una verdad de perogrullo. Sí, lo es. ¿Quién es este pibe? ¿Es un pibe? ¿Y quién es este pibe? Es decir, uno va ahí, pone la nariz y todas esas cosas, sobre todo que la tiene grande, ¿viste? Te andás rompiendo las bolas diciendo, che, esto, lo otro, lo más allá. Y lo que yo no le puedo transmitir a usted es una cosa que no hicieron. Y no hicieron porque acá hay un fiscal que está interviniendo, tal vez porque querrá tener más elementos. Digo, bueno, a ver, pudieron tener una conversación dentro de las circunstancias del caso con esta mujer de 90 años que hace 40 que vive ahí en ese edificio. Pudieron tener una conversación, se sabe que tiene una hija, la señora, que entre esa casa de 2 plantas, ¿ve? Que tiene una pileta en el fondo y todo eso. Se sabe que tiene una hija que vive en el interior y se sabe que tiene un hijo que vive en la misma cuadra o en la cuadra contigua. Y digo, bueno, ¿por qué están esperando? ¿Qué están esperando? No hay tan... Bueno, yo creo que eso aclararía bastante la cuestión. Estaba en la parte de atrás de la casa. Alguien lo llevó a ese pibe, porque es un pibe, a la parte de atrás de la casa. ¿Cuál era el nivel socioeconómico de esta familia? Y no era bajo. No era bajo. Mire qué flor de casa. No era bajo. El pibe tampoco. Era de la familia, el chico. Un puntazo a mí me da, ¿sabe qué? En los casos de cuchillo, generalmente, es una cuestión criminológica que se ha estudiado mucho, generalmente el tema de agredir con cuchillo es donde hay furia, donde hay furia, donde hay bronca, odio, sin llegar a ningún extremo de inimputabilidad. Esa cosa no. Pero uno está consciente de lo que hace, obviamente. Y va el tema de la apuñalada. La apuñalada también es un elemento de ofensa, yo le diría casi personal. Personal en el sentido de yo siento cuando te hiero. Yo lo siento. Todas estas cosas, un chico... ¿Sabe qué? Yo estaba pensando que si hubiese sido una mujer, a lo mejor uno enseguida pensaría en un abuso, en cosas por el estilo, ¿vio? Pero bueno, no es una mujer, es un varón.
¿Tenía rasgos orientales? No estoy diciendo que tenía rasgos orientales. Estoy haciendo una pregunta, que es lo que tenemos que hacer, e insisto con esto. Espero que usted también lo haga. Pero lo estoy invitando al departamento F de Casos Fríos. ¿Era oriental? ¿Tenía rasgos orientales? ¿Había nacido en Argentina? Se supone que sí. Se supone que sí. ¿Estaba escolarizado? Bueno. Bueno, en fin. Amigos, creo que si no me olvidé de nada, les planteamos las pistas que van construyendo hasta ahora un camino de misterio. Y eso es lo que tenemos. Borges decía, es más interesante el misterio que la resolución del misterio. Pero ¿a quién no le gustaría resolver este misterio? Piénselo. Todas las elucubraciones son válidas, acá son válidas. Así que en la casa de al lado, le había dicho que vivió Cerati. En esa casa iban músicos cuando la había alquilado Cerati. También la familia Olmi, el actor, también fueron propietarios de esa casa cuando era una casa. Bueno, pues ya lo dejaron y qué sé yo, hace muchos años. A lo que voy es esto. Cerati estuvo ahí. Con esto no tiene nada que ver. Pero nada con este caso, digo. Pero Cerati compuso un tema cuya letra quiero que ustedes la escuchen. Vamos. Otro crimen quedará sin resolver. ¿Será así? Bueno, cambiamos. De esto no se puede inventar un mundo. Es esto. Bueno, vamos a cambiar de tema, amigos. Vamos ahora a un crimen que sí fue comprobado y que sí tuvo una sanción de la justicia, nada menos que una prisión perpetua a quien mató a su pareja. Vamos a la barrida. Los están viendo. La víctima es Lucía Mujica. La chica, no, acá, que está acá. Y de la derecha de su pantalla es Nahuel Casco. Dos muchachos jóvenes. ¿Qué hizo él? En San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires, eran pareja, expareja, se peleaban, volvían. Y el 13 de noviembre del año 22, el Casco, Nahuel Casco, de 24 años, ella tiene la misma edad tenían los dos. Él de 24 años la mata a golpes. Sí, ¿se acuerda que te estaba comentando, hablando del caso primero, de esa sensación de cercanía, de sentir la muerte del otro cuando se apuñala? Bueno, acá no la apuñaló, acá la molió a golpes. Lo mismo es. Se siente la muerte del otro. La molió a golpes a esta chica y después hizo una cosa tremenda. Incendió el lugar para ocultar su crimen. En el año 22, nunca, después lo agarraron y le hicieron un juicio en Mercedes. Nunca Casco dijo por qué. Se puede especular cualquier cosa, pero el tipo nunca dijo por qué. Hace falta tener un porqué para que el Código Penal, para que el sistema penal reaccione frente a casos como estos e imponga una pena. No hace falta. Si hay una razón que surja, que está contemplada por la ley, por ejemplo, la mató por codicia. Bueno, la codicia agrava la cuestión, la lleva a la perpetua. Pero acá no hacía... A ver, lo que hizo este hombre, lo hizo con ensañamiento. El ensañamiento está contemplado como un agravante del homicidio. Ya no es homicidio simple, sino que es homicidio agravado por el ensañamiento. ¿Por qué se agrava el ensañamiento? Bueno, se agrava el ensañamiento porque a la sociedad le repugna que un criminal
prolongue la agonía y el sufrimiento de su víctima. Un reverendo hijo de puta, tal cual. Entonces, el ensañamiento es una agravante que ya deja los 25 años de cárcel del homicidio simple, 8 o 25, lo deja y entra directamente en la prisión perpetua. Es lo que le dieron al puta este. ¿Listo? Sí, la madre de ella, ¿qué dijo? Cuando ahora el Tribunal de Mercedes, el 4 de Mercedes, el Tribunal Oral 4 de Mercedes, lo condenó. Dijo, bueno, mire, para recordar, esto fue aquí en Cámara de Crimen cuando nosotros tratamos el caso por primera vez, esta es la segunda, y como les decimos siempre, no abandonamos los casos. Y cuando tienen una noticia, ahí estamos nosotros. Lo que acaban de ver, lo que veían recién, era la entrevista que le hicimos, en marzo fue. ¿No? Marzo, corregime, Nacho, ¿marzo? En mayo, en mes de mayo, hace muy poco. A la mamá de Lucía, que contaba cómo fue toda esta experiencia terrible y fatal. Bueno, prisión perpetua para Casco. Y bien sentenciado está. Dejamos esto, tomamos un poquito de agua. Del pie, para que venga Creedence. No sé con qué me voy a encontrar. Creo que Omar no está. Vamos a ir sacando las luces del estudio para contar una historia en el sillón. A ver. Bien, no, muy tranquilo. ¿Qué pasó? ¿Te aumentaron? No. Ahí quedó. Bueno, no tiene ganas. Vamos a contar una historia que tiene que ver con otro hijo de puta. Pero no hay grado de hijo de puta, usted sabe, no hay grado. Se es y no se es. Estos son. Bueno, se aprovechó, que le voy a contar ahora, de la necesidad de una chica. ¿Qué necesidad de una chica? La necesidad de trabajo de una chica. Bien, no hay nada peor, sobre todo en Argentina, que estamos acostumbrados a escuchar y a calcular índices de desocupación, que la guita no alcanza, que cuando consigo algo no me alcanza, o que no consigo y estoy. Y la gente sigue. La gente de buen espíritu, no los otros. El que quiere trabajar, va. Araceli Ramos, de 19 años, era una de ellas. Araceli Ramos era una chica preparada que quería trabajar. Ahí la vemos. Ella vivía en Loma Hermosa y, bueno, a ver, tenía un novio en Escobar, pero lo veía cada fin de semana porque ella estaba muy dedicada a eso, a conseguir un trabajo. Ya a los 19 años vivía con su mamá. Y bueno, el 30 de septiembre del año 2013, usted fíjese, ¿no? Ella vivía en Loma Hermosa y le deja una nota a su mamá diciéndole, mirá que me voy a una entrevista de trabajo en la localidad de Caseros, en la calle Puan, y le deja la dirección, le deja todo a la mamá. Fíjese, para que no se preocupe la madre, en fin, le deja todo. Y a eso, estamos hablando del 30 de septiembre del año 2013. Y, ¿cómo es? A las 2:30 de la tarde, ella se va. La madre, cuando vuelve, ve la nota, se queda tranquila, la hija le avisa todo, en fin. Se va a ver antes del horario previsto para esa entrevista, se va a ver una amiga y de la casa de la amiga se va efectivamente a la calle Puan en Caseros, donde iba a tener esta entrevista de trabajo como empleada. Bueno, llega y no aparece más. Desaparece. Entra a la casa y desaparece.
A las 6:30 de la tarde, la mamá hace la denuncia porque su hija le había dicho, mirá que es un ratito, vengo, y para esa hora, 6:30, se suponía que iba a estar de vuelta en la casa o que le habría mandado un mensaje a su madre diciéndole que estaba yendo para la casa. Sin embargo, nada de eso ocurrió. Y como se cuidaban en esa época, en esa zona donde había bastante inseguridad, entonces se cuidaban entre ellas, y a la mamá le llamó mucho la atención. 6:30 de la tarde, no me dice dónde está, ahí tenemos más fotos, ¿no? Bueno, va a hacer la denuncia. Mucha bola no le dieron cuando hizo la denuncia, mucha bola no le dieron, no. El día 30 de septiembre es cuando ella va a la tarde a esta entrevista de trabajo que había conseguido a través de Facebook. A través de Facebook, un tipo de prefectura, se habían relacionado, y bueno, este hombre tenía la posibilidad de ofrecerle un trabajo como empleada, y ahí había en Facebook, tanto en el de ella, después se verá que también en el de él, comunicaciones, chat, estaba la foto de ella en el Facebook del tipo, del militar. Bueno, había un nombre por lo menos para empezar a averiguar esto, ¿no? Pero también había una casa, la de la calle Puan, ahí en Caseros. La policía después, después de un par de días, mejor dicho, va hasta la casa de la calle Puan. La madre de Araceli también va, pero desesperada como estaba la señora, va antes que la policía. Va antes que con la policía, toca, golpea la puerta, no le responde nadie, y la señora comienza a averiguar entre los vecinos. Le dice, en esa casa, ahí vive la señora Amoroso, Aida Amoroso, una señora grande, debe tener 84 años, tiene una dificultad para moverse, pero no vive ahí. Vivía con el hijo, vivía con el hijo, Emilio Razónico, el hijo, Emilio Razónico. Pero ¿sabe qué pasa? Le decían las vecinas, la mamá de Araceli. ¿Sabe qué pasa, señora? Ahora se quedó sola, la nieta la ayuda un poquito, pero se quedó sola porque el hijo se murió. Un hombre de 30 y tantos años. Se murió el tipo, tuvo una enfermedad y se murió. Y bueno, qué macana, qué sé yo, pero yo estoy buscando a mi hija. No sabemos nada. Cuando llega la policía y entra, efectivamente advierten que la casa era de la señora Amoroso, que no estaba por ningún lado. Es decir, la policía agrega información y dice, la señora Ida Amoroso, dueña de la casa de Caseros donde le iban a ofrecer un trabajo a Araceli Ramos, está desaparecida hace un mes. ¿Cómo un mes? Sí, es un mes que no está. Pero, ¿cómo? Digo, se fue a la casa de un pariente. No, desapareció. Pero, entonces le preguntan a la señora, a la madre de Araceli, señora, ¿acá venía su hija? Sí, acá tiene el número de la calle Puan, entre esta y esta, acá en Casero, acá venía, me lo dejó escrito y qué sé yo. La policía empieza a ver los Facebook de ella, y ahí se entera también del Facebook de él. Walter Aníbal Vinader era la persona con la cual Araceli Ramos tenía relación a través de Facebook, y era Vinader el que le iba a dar, acá está, el que le iba a dar trabajo. Vinader aparece en su... Poné de vuelta la foto de Vinader. Aparece en su Facebook, aparecía por lo menos en el año 2013, aparecía en su Facebook con vestido, pero parecía un almirante. No era un almirante. Había estado hasta el año 2003, mire esto, había estado hasta el año 2003 como cabo de la prefectura. Le pegaron una patada en el trasero y lo echaron por inútil. Ahora, el tipo en el Facebook se cortó el pelo, se puso
la chaqueta blanca, y todo esto que usted ve acá son juguetes. Nada es verdad. Pero para uno que no conoce, todo esto, ¿ves? Todo esto son juguetes, juguetitos. Se lo pone acá, se lo pone acá, todo eso. Todo falso. Cuando el tipo entabla relación con la gente, con las personas, con los que lo siguen en Facebook, él decía que era Gardel de Pérez los guitarristas. Vos te falta trabajo, yo te lo consigo. Bueno, el tipo, nada, era como comandante de prefectura. Es más, decía que pertenecía al grupo Albatros. Los Albatros es un grupo especial de combate de la prefectura argentina, muy conocido, muy conocido. Bueno, no pertenecía al Albatros. El tipo era un mal lustrador de piso. Lustrador, limpiador de piso, limpiaba los pisos, no sabía hacer otra cosa. Lo probaron en mecánica y un desastre. Y en el 2003 lo sacaron de la fuerza por inútil. Pero el tipo seguía vendiendo como tal. Ahora, no como cabo, sino como esto, como un oficial. No lo era. Era un gran estafador. Walter Aníbal Binader. La policía se enteró que tenía 8 casos antecedentes por estafas y hasta una por extorsión. Bueno, le dicen a la madre de Araceli: señora, vamos a hacer una cosa, vamos a ir a allanar la casa de Binader, ya que había esta comunicación, e incluso llamados telefónicos, entre su hija y este atorrante, con la excusa de ofrecerle trabajo. Vamos a allanar la casa de a ver si lo encontramos. De hecho, el tipo no vivía en provincia. Usted fíjese que Araceli vivía en Loma Hermosa y la falsa entrevista de trabajo era en Caseros. No, el tipo vivía en Mataderos, en la capital federal, en Mataderos, en la calle Cañada de Gómez al 2200. Bueno, van para allá, van para Matadero, una casa. Entran, no lo encuentran a Binader, pero encuentran otra cosa. Encuentran el título de propiedad de la casa de la calle Puan en Caseros, donde él había citado a Araceli, que estaba a nombre de su real dueña, Aída Amoroso. Pero Amoroso había desaparecido hace un mes. ¿Por qué tenía este tipo el título de propiedad de la casa? Y perdón, el hijo de Aída Amoroso, que está desaparecida y era dueño de la casa de Caseros, el hijo, Emilio Razónico, sí, murió, está bien, tuvo una enfermedad, pobre hombre, se murió. Bueno, pero tenía algún bien, le habrá pasado a la madre. Y ahí se enteran que Binader lo había cuidado, es una manera de decir, lo había apartado de su familia en los momentos más dramáticos de esa enfermedad, que luego terminaría con su agonía y muerte, y lo hizo cremar. La madre, la vieja de Razónico, o sea, Aída Amoroso, que está desaparecida, cuando no estaba desaparecida, ni se enteró después que su hijo lo habían quemado. Y la hija de Razónico, pero puso el grito en el cielo, por poco lo agarra a trompada lo hizo quemar, haciéndose pasar, bueno, una de las tantas estafas que hizo este tipo. Entonces, Araceli Ramos cayó en manos de un estafador. ¿Pero qué le quería sacar a Araceli Ramos? Obviamente en la casa de Matadero no estaba. La fotografía de esta bestia apareció por todos lados, y qué sé yo, con este traje, con este uniforme de comandante de prefectura. Bueno, aparece ahí y resulta, a veces hay que tener suerte, a veces hay que encontrarse con buena gente, porque es una forma de eludir la inoperancia de los investigadores, de los famosos investigadores que muchas veces no investigan nada. Resulta que cuando sale la foto de Boninseña, va a la comisaría, dan los datos de quien quiera aportar información, que este tipo tenía orden de captura, qué sé yo. Aparece en la comisaría un remisero.
Y el remisero dice, yo lo conozco a ese que aparece con vestido de militar. ¿Cuál? Sí, no, sí, este tipo. Yo no lo conozco como Binader, Walter, Aníbal. Yo lo conozco como... Nada, me contrató un par de veces para que lo lleve y lo traiga. ¿A dónde? No, mire, yo vengo en realidad, no solamente porque lo conozco, porque el día, los primeros días de octubre, después del 30 de septiembre, los primeros días, él me contrata para llevar un bulto a un descampado. A Villa Madero me quería llevar. General Paz y Crovara, por esa zona, que hay descampado. Y no le dijo que llevaba. Sí. Es un viaje largo, ¿eh? Es un viaje largo. Me dijo que llevaba una antena, porque él es técnico. Se dedica a la telefonía. Tenía que dejar una antena colocada ahí en medio de la nada, en ese lugar. Bueno. ¿Y dónde es? ¿Usted se acuerda dónde lo llevó? Sí, yo me acuerdo, porque no solamente fui, sino que lo tuve que esperar que volviera, porque se adentró en el descampado. Volvió y después lo volví a llevar a la casa de Matadero. A todo esto, mientras el tipo el remisero, estaba contando, lo encuentran a Binader y lo detienen. Lo encuentran, porque siempre rondaba, vio que el asesino vuelve al lugar del hecho o a los lugares que solía frecuentar. Bueno, este volvió. Y lo encanaron. Pero bueno, encanado estaba. El asunto es que Araceli Ramos no aparece por ningún lado. Resulta que ya tenían una pista. Vamos a ir a General Paz y Crovara a ver qué pasa. Pero dicen, no, espera un momento, porque en la casa de este tipo, de Binader, encontramos un video. ¿Y qué tiene que ver? Si el tipo tiene un video. No, el video es de Araceli Ramos. Pero ¿cómo de Araceli Ramos si el tipo le citó a una entrevista de trabajo y lo que sospechamos es que todo terminó muy mal? Porque a lo mejor tenía otra cosa a lo mejor no, tenía otra cosa en la cabeza que hacer con Araceli Ramos. Sí, conversación entre los policías. Pero mirá este video. Ponen el video, aparece. En la casa de la calle Puan, en Caseros, aparece Araceli Ramos muerta de miedo, grabación realizada el 30 de septiembre del año 2013, es decir, el mismo día que la chica, la nena de 19 años tenía esa falsa entrevista de trabajo con este degenerado. Y aparece en el video que ven los canas, aparece ella muerta de miedo diciendo, pero es que si lo tengo acá se lo digo tal cual. Es un texto que le hizo leer Binader. No, más que leerlo. ¿Sabe qué vamos a hacer? Se lo vamos a mostrar. Este es el video que Binader le hizo grabar a Araceli Ramos. Mire. Estoy vacía y quiero dejar este mensaje para quien no pueda ver, por temor a terminar mal o desaparecida. Buscando un trabajo conocí a esta señora. Se llama Ana Gabriela Verdón, es contadora y vive en Suipacha, en la provincia de Buenos Aires, trabaja en Capital. Es amiga íntima de Cobo Santos, quien es hijo de la jueza Larroque de Mercedes. Y está con su hermana, Jessica. Juntas tienen vínculos con la policía. De ahí, especialmente con Ezequiel Gallardi, con quien mataron a Celeste, Verónica Fernández, en el departamento que tiene en la calle Talcahuano. Este video, que bueno, es del año 13, ¿no? Ustedes la vieron, la están viendo. Lo que ella dijo en lo sustancial es así. Introdujo a otras personas en este lío que armó Binader. Dijo, Verónica Celeste Fernández fue asesinada el 24 de noviembre del año 2012 y sus asesinos son 3 policías. Si me pasa algo, fueron ellos.
los mismos que mataron a Verónica Celeste Fernández. ¿Qué es esto? Espere. Vamos a pasar las cosas en limpio, porque si no... Araceli Ramos va a una entrevista de trabajo falsa, ella no lo sabía, su madre tampoco, a Caseros, a la casa que se había apropiado Walter Binader, y allí le hace grabar a Araceli. No había ninguna entrevista de trabajo, no había ninguna posibilidad de trabajo. Le hace grabar este video. Y después la saca de ahí, de la calle Puan en Caseros, y se la lleva a su casa. Cuando se la lleva a su casa, llama al remis y van hasta Villa Madero con la excusa de la antena y qué sé yo, y en realidad lo que llevaba en ese bolso no era ninguna antena, no era ningún aparato de telefonía, sino que era el cadáver de Araceli Ramos, a quien deja en el descampado. Después regresa al remis y vuelve a su casa. ¿Por qué hizo todo esto? Esta chica que le hace nombrar Binader a Araceli, Verónica Celeste Fernández, era una prostituta cuyo cuerpo apareció en Vicente López. Hacía ya tiempo. Es un caso que quedó impune porque nadie lo quiso investigar. Y dije bien, nadie lo quiso investigar. También en ese video, no solamente decía que 3 policías habían matado a Verónica Celeste Fernández, sino que las pruebas estaban en un departamento de la capital federal donde habían escondido el DNI de Verónica Celeste Fernández. ¿Qué tendrá que ver todo esto con Araceli Ramos? Araceli Ramos simplemente, Binader la quería para que grabe este video y después la mató. Así como habría matado a Verónica Celeste Fernández. Bueno, van a ese departamento de Capital Federal, en la calle Talcahuano al 400, y se encuentran, los policías, cuando van a ese departamento, se encuentran con una prostituta boliviana que le dice, sí, acá trabajaba, acá venía Fernández, Celeste Fernández, pero bueno, a ella la mataron y qué sé yo. Revisan y encuentran el celular de Verónica Celeste Fernández y encuentran el DNI de Verónica Celeste Fernández. Policía dice, nos falta algo, nos falta encontrar a Araceli Ramos y armar el rompecabezas. Bueno, finalmente van con el remisero hasta Villa Madero, entran en ese descampado y encuentran la bolsa que no tenía una antena de telefonía. Tenía el cuerpo, el cadáver de Araceli Ramos, que estaba atada con alambre, estaba en posición fetal, la habían asfixiado y por el tiempo transcurrido no pudieron determinar si había sido abusada. La que sí había sido abusada fue Verónica Celeste Fernández, a quien encontraron en Vicente López un año antes, atada con alambre, en posición fetal y asfixiada. Tenían un asesino serial. Tenían a Walter Aníbal Binader. ¿Por qué lo hizo? Binader tenía una novia en el año 10, 11. Tenía una novia, 2010-2011. Esa novia lo mandó a la miércoles en determinado momento porque el tipo era un tipo psicótico, más que psicópata, perdón, insoportable, hijo de puta, todo eso. Mandó a la miércoles. Fue tal el acoso de Binader a esta chica que estudiaba en la Universidad de La Matanza, que llamó por teléfono a la universidad diciendo, si no echan a fulana de tal, va a explotar la mitad del colegio. Amenaza de bomba. La hostigaba, estaba siempre encima, hasta que esta muchacha hace la denuncia y 3 policías lo detuvieron. Binader lo detuvieron por un tiempo, le hacen una causa por extorsión al colegio y a esta muchacha, y le dan 2 años y medio de prisión en suspenso a este. Cuando está en libertad, piensa una revancha contra los policías y contra la chica también, pero empezando por los policías,
Para lo cual engancha con el asunto de la oferta de trabajo a Araceli Ramos para que haga ese video. Y de echarle la culpa de todo a esos 3 policías que no tenían nada que ver con nada. Se descubrió todo. Se descubrió todo. ¿Y cómo terminó esta historia? Terminó así, mire. Binader no salió nunca más de la prisión. Tiene prisión perpetua. Pero, ¿por qué? Tiene prisión perpetua por la desaparición de Aida Amoroso, la señora de 84 años, dueña de la casa de la calle Puan en Caseros. Por su desaparición y por privación ilegal de la libertad, seguida de muerte de Araceli Ramos, la chica de 19 años con la que empieza esta historia porque iba a una entrevista de trabajo que luego resultará falsa. Es que a Binader, además, lo acusaron por el crimen de Emilio Resónico, el hijo de Aida Amoroso, el hijo, el dueño de la casa de la calle. No, por el crimen de Resónico no, porque no tenía ninguna prueba, el tipo fue quemado. Y por el crimen de Verónica Celeste Fernández, la prostituta que apareció en Vicente López, de la misma manera que Araceli Ramos, no, tampoco, quedó impune. ¿A quién se le va a ocurrir investigar el crimen de una prostituta? Pero este tiene una prisión perpetua por 2 casos. Privación ilegal de la libertad de la señora Amoroso y privación ilegal de la libertad y muerte de Araceli Ramos. Bueno, señores, esa es la historia del sillón del día de hoy. ¿Esto se apagó ya? Che, loco, dame un minuto. ¿Se quieren ir a tomar el té? Apagate ahora. Bueno, es una locura esto. Sí, la verdad. No, un loco. No es un loco. Lo encanaron, ojo, lo encanaron, es totalmente cuerdo de todo lo que hizo. Un psicópata. Bueno, mirá vos. La verdad. Acá está, junto con Araceli Ramos. Ahí. Claro, cuando le hace grabar. Exacto. Claro, muy bien. Cuando le hace grabar ese video que ustedes vieron, que tenía muy mal sonido, bueno, pero que decía eso, le echaba la culpa a su vieja novia y a 3 policías, que nada que ver. Bueno, esta es la escena que no se vio, o se vio en parte por ese video, pero la escena completa está acá. Esto pasó en la casa de la calle Puan en Caseros. Después se la llevó a Mataderos, donde él vivía. Sí. Maravilloso, espectacular, excelente, extraordinario, impresionante. No me quedan más palabras para este genio del arte, que es Miguel Mike Paradiso, @Miguel Paradiso Arte, tienen todos los trabajos del amigo. Gracias. Qué grande esto. Bueno, no, me quedé mirando. Sí. ¿Hacemos una pausa, Miguelito? Dale. Dale, pausa y volvemos, dale. Vamos. Continuamos en Cámara de Crimen. Vamos a ir a un caso muy polémico, muy polémico, que tiene que ver con un... ¿Y cómo lo digo? Con Justo José y Larraz, un ex sacerdote echado de la Iglesia Católica Apostólica Romana por el Papa Francisco en el año 24, que estaba acusado de pedófilo, de haber causado mucho daño, pero que primero lo condenaron y después las cosas en la justicia, ¿vio cuando fuman debajo del agua? Bueno, ahora se lo explico. Vamos primero a una barrida. Bueno, es. No es. Sí es. No es. Vamos a hacer lo siguiente, mire. Este tipo, los actos nefandos, libidinosos, que cometió, o que dicen que cometió, los cometió en Paraná.
en el seminario menor de Paraná. Se le dice menor porque van pibes de hasta 15 años ahí, 12, 15 años. Cometió casos, fue denunciado por casos de abuso sexual, claramente, contra chicos, varones, de 15 a 19 años, hace ya un tiempo. Ahora vamos con el tema del tiempo. Hubo muchas idas y vueltas con este ex cura, muchas idas y vueltas. Obviamente, por la época en que esto ocurrió, fines del 80, principios de los 90, en la época en que esto ocurrió, en la iglesia, sí, ahora muchos piensan que no tiene apertura hasta estos casos, hacia estos casos. En aquel entonces, olvídese, si ahora que hay como una cierta, bueno, che, paren un poco, no mucho más que eso, en aquel entonces no paren nada, que no se entere nadie, era la cuestión. Y en el no enterarse nadie, dispuesto por una organización con semejante poder, como la Iglesia Católica, pasaban todos los males posibles, porque de eso se trata, de eso se trata. Pasaban todos los males posibles que usted no se enteraba. Y cuando alguien o algunos querían que se castigara esas aberraciones que se hacían desde el punto de vista sexual, sus acercamientos sexuales, bueno, no pasaba un carajo, no pasaba nada. De todas maneras, justo José Larraz, de este hombre estamos hablando, tuvo un sumario interno en Paraná cuando su superior, vamos a decirlo de esa manera, aunque no es exactamente la palabra, ¿no? El cardenal Estanislaos Karlik se enteró en el 94 y 95, 1994, 1995, que había por lo menos cuatro chicos que lo habían denunciado. Entonces lo que hizo fue un sumario interno, es decir, nada, y lo mandó a Larraz al Vaticano. ¿No? ¿En qué mejor escondite que el Vaticano? Cuando el Vaticano tuvo un año ahí aprendiendo, no sé, cómo se suben y bajan las escaleras, y después volvió acá, pero ya no fue a Paraná, sino que fue con todas sus facultades como sacerdote, se fue a una parroquia en Tucumán. Luego se avanzaría en este caso, cambiarían algunos criterios legales y se llegaría a emplazar a Larraz, a acusarlo de abuso sexual y corrupción de menores contra los chicos que habían estado en el seminario menor de Paraná, y lo condenaron. Tranqui. Vamos a ver, ya llegado a este punto, vamos a ver la condena que recibió el 21 de mayo del año 2018 por la Sala Segunda de la Cámara de Paraná, Justo José Larraz. Mire. En calidad de autor y por ende condenarlo a la pena de 25 años de prisión, de cumplimiento efectivo y accesorias legales. Hacer lugar a la al pedido de prisión preventiva del condenado Justo José Larraz bajo la modalidad de arresto domiciliario y en consecuencia revocar la excarcelación que oportunamente se le concediera. Vivienda de la que no podrá salir sin orden judicial bajo apercibimiento de revocarse este beneficio en caso de incumplimiento. Esto es un antes y un después para nuestra provincia y para los niños, para la niñez, es un antes y un después. No, con el mayor de los respetos voy a decir que sigue siendo un antes, no hay un después. Sigue siendo un antes porque, si bien la mayor autoridad judicial de la provincia de Entre Ríos confirmó la pena de 25 años, diciendo que los abusos sexuales cometidos por sacerdotes contra los chicos que están bajo su cuidado, bajo su dominio, son delitos de lesa humanidad, repugnan la conciencia de la humanidad, confirmó los 25 años de prisión y ese fue el argumento. Claro, la Iglesia no se queda quieta. Usted sabe que no se queda quieta. La Iglesia, la institución, ¿no? La institución. Y apeló
apeló, recurrió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Corte Suprema. Lorenzetti, Rosenkrantz y Rosati. Bueno, muy bien. Llega hasta esa instancia, ahora, no hace mucho, hace unos días. ¿Y qué resuelve la Corte Nacional? No. Esto está prescripto. Los delitos de esta naturaleza tienen un plazo de prescripción marcado por la ley de 12 años. Aquí, habiéndose cometido en el 88 y en el 90, está excedido en mucho el plazo de prescripción, y todas las leyes posteriores que se han dictado para acortar el plazo de prescripción no pueden aplicarse hacia atrás porque perjudican al acusado. La ley penal para atrás es la más benigna, no la más gravosa. Y también dijeron, no compartimos, la Corte Nacional, no compartimos el criterio del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos de que este sea un caso de delito de lesa humanidad. No, para nosotros no es un caso de delito de lesa humanidad. Esos delitos están definidos de otra manera, así que no lo consideramos como tal. En consecuencia, revocó la Corte la pena de 25 años de prisión y determinó que Justo José y Larraz debía ser sobreseído y abandonar la prisión. Muy bien. ¿Está claro esto? Porque de estos términos legales depende todo. Pasa el tiempo sin que se haga nada, los efectos del delito se diluyen, opera la prescripción, no hiciste nada en tanto tiempo, el tiempo te lo da el propio Código Penal, el 62. Bueno, 12 años. No hiciste un joraca en 12 años, lo hiciste después, jódete. Jódete. Bueno, muy bien. Ahora, frente a una situación como esta, o frente a una situación similar a esta, en lugar de ser un cura abusador, la acusación, puede ser un caso de homicidio, un caso de violación, un caso de estafa, un caso de extorsión, cualquier caso, cualquier delito del Código Penal. Tienen todos su plazo de prescripción, todos, hasta el homicidio también, todos tienen su plazo de prescripción. Entonces, supóngase que se activa la prescripción porque en tanto tiempo la causa no se movió. No se movió porque las víctimas no podían denunciar. Porque las víctimas estaban atrapadas en la jaula que les creó y Larraz. No es que la causa no se movió porque, como puede pasar, hay un juez indolente, ineficiente. No se movió porque no había denuncia. ¿Y por qué no había denuncia? Porque los pibes todavía estaban sufriendo lo que les hizo y Larraz. Es como si yo le digo a usted, mire, que tengo la herida abierta. No puedo, tengo que ir a la... Me tengo que curar esto, porque si no voy a perder el brazo, me va a agarrar gangrena, no sé, cualquier cosa. Tengo la herida abierta. ¿Por qué se me cura esto? Voy y hago la denuncia correspondiente. No, discúlpeme, pero tuvo que haber venido con la sangre chorreando usted, ¿eh? ¿Usted qué carajo es? Para decirme que yo tengo que ir sufriendo a verlo a usted. Juez. ¿Quién es? Bueno, esas son las reglas. La Corte no se apartó de la regla, aplicó la regla, no buscó ningún argumento. Lo de la lesa humanidad es medio rebuscado, no voy a decir que no. Pero vamos a otra cosa, y ya le voy a dar paso a un invitado que tenemos para hablar con él, que es una de las víctimas, ¿no? De hecho, de Larraz. Piense lo siguiente. Prescripto. Yo pregunto, ¿cierto?, a un abogado, le digo, escúchame una cosa, si una persona fue sobreseída por prescripción, ponele de un robo, pasó el tiempo, no hicieron un carajo, o lo que sea, y pasó el tiempo y prescribió. Yo a ese tipo, ¿puedo decir que no hizo nada? No, hacer hizo. Vos lo que no podés hacer es llevarlo a juicio, porque el plazo para llevarlo a juicio pasó. Pero entonces, si pasó, no va a tener sanción. Si no tiene sanción, ¿cómo yo hago para decirle ladrón sin caer en calumnia?
Qué quilombo, ¿no? Qué lío, ¿no? Porque los hechos ocurrieron. Están los cuerpos de los pibes para dar fe y testimonio de eso. Está su psiquis. Los hechos ocurrieron. El cuchillo entró, la bala entró, el estrangulamiento, la soga apretó, el abuso se consumó. Y entonces, no puede decir nada porque la ley no lo puede alcanzar porque pasó mucho tiempo. Pero es como el huevo y la gallina, pasó mucho tiempo porque esta gente no podía denunciar. Entonces, ¿cómo lo trato yo a Larraz? Para que Larraz no venga mañana y me diga carta documento por calumnia e injuria del señor Canaletti contra alguien que es inocente. Momento, inocente, está sobreseído por hechos que no llegaron a ser juzgados. Pero los hechos están ahí. Yo tengo que hacer una demanda judicial en tribunales el día que llueva para salir con paraguas, para que un juez me diga, no, salga con paraguas. No. Todo para discutir, amigos. Vamos con Hernán Rauch, que lo hemos entrevistado en otras ocasiones en Cámara de Crimen. Si lo tenemos en línea, me gustaría hablar con él a propósito de todas estas cuestiones. Hernán, ¿cómo te va? Te saluda Ricardo Canaletti desde Cámara de Crimen. Buenas tardes, Ricardo, a usted, a su equipo y toda la audiencia. Bueno, deme alguna reflexión que se le ocurra hacer a propósito de esta nueva vuelta de tuerca que ha tenido el caso de Larraz. ¿Qué decirle? Luego de escuchar atentamente su introducción al caso, me iban sucediendo algunas circunstancias por el cuerpo. La verdad que estábamos esperanzados de que la Corte no iba a dar una mano y iba a dictaminar la condena a prisión del abusador. Y bueno, a ellos les quedaba esa carta, la carta de la prescripción, y en este último tramo le salió a favor de ellos. La Corte jugó con eso y bueno, prevaleció la carta de la prescripción ante el dolor y el sufrimiento de las víctimas, ¿no? Demasiado frío, ¿no? Este asunto. Bueno, es como si fuese una máquina. ¿Qué dice la ley? Dice tal cosa. En este caso se cumple, no se cumple. Aplícase la ley y la raza fuera. Es decir, es el procedimiento que hubiese hecho una inteligencia artificial. Tal cual. Muy poca empatía en las circunstancias que vivimos después de haber transitado todo ese proceso de apertura, de investigación, de exponerse, de lograr romper esas barreras, como decía usted hoy, de las víctimas del miedo, a la vergüenza, a traicionar una religión en este caso, y que después que nos den este golpe muy duro, la verdad que tenemos esperanza y nos han defraudado de una manera. Nos han defraudado. Yo le quería preguntar para que usted cuente, según la noticia que yo manejaba, las víctimas de Larraz eran muchachos, eran chicos, de familias rurales, podemos decir, la bancaban, pero no dejaban de ser pobres, tenían que laburar para subsistir. Familias, me han dicho hasta de ascendencia alemana, muchos, que veían en el seminario una posibilidad de futuro para sus hijos. ¿Era así el grupo de estudiantes, de aspirantes, digamos así, que iban al seminario menor de Paraná? Sí, efectivamente. Este sacerdote, bueno, ex sacerdote ahora, sí, tenía esa función de salir a los pueblos del interior de Entre Ríos, donde sí habían entre ciudades, pueblos y aldeas también de colonias alemanas, donde iba a buscar esos chicos para llevarlos al seminario. Y cuando llegaba el sacerdote a esas familias, la familia se sentía privilegiada de que llegue el cura para poder llevarlos al seminario. Y después de haber tenido esa formación cristiana, espiritual, bien familiar, en ese seno familiar tan acogedor, ¿qué más pensar para continuar esa formación, esa educación, de enviarlos al seminario, sin ni siquiera un milímetro sospechar de lo que podía llegar a pasar? Claro, claro. Entonces yo creo que este ex sacerdote, cuando ya recorría esos pueblos, esas aldeas, esas familias, yo creo que ya iba haciendo
una visión de la familia, la conformación de la familia, a ver si había algún padre alcohólico o tenía un carácter fuerte para con los hijos. Entonces iba viendo, tal vez, es de mucho sospechar, porque así trama el abusador, cuál era su talón de Aquiles para acercarlo y luego tener esa carrera libre para poder abusarlo y apropiarse de su persona, ¿no? Dígame, Hernán, bueno, ¿esto sigue de alguna manera o la resignación será infinita? No, al contrario, estamos viendo cómo continuar porque no es que se ha perdido, aquí se ha logrado mucho, Ricardo. Sí. En el transcurso de todo este proceso no hay que dejar de lado este logro de esta nueva ley, la 27.206, creo que es esa, el respeto al tiempo de las víctimas. Claro. Que las víctimas, hay que decirlo, las víctimas pueden hablar cuando pueden, no cuando quieren. Cuando se rompen ese secreto, pueden tumbar esa muralla y poder decir las cosas. Bien. Eso es importante, me parece a mí, ¿no? Bien, a ver, dígame si quiere contar qué es lo que hacía Larraz. Porque tal vez mucha gente, bueno, no sigue el caso y los golpeaba. No. Cuénteme, y le pido disculpas por la pregunta, ¿no? ¿Qué hacía Larraz con los chicos? Está bien, Ricardo. Larraz era un tipo muy astuto. Era un tipo muy astuto, como vamos a definirlo, ¿no? Donde fijaba ya la mirada de esos niños más inocentes, con menos recursos. Entonces él le facilitaba algunas cosas que nosotros no teníamos el alcance en el seminario. Veníamos de familias muy humildes. Entonces Sí. él le daba ese privilegio de tal vez obsequiarle algo, darle el privilegio de ir a su pieza para tomar mate, compartir facturas, sacarlos a la ciudad, a una celebración y después volver. Es decir, acercarla a su séquito. ¿Y quién no quería estar cerca de la autoridad? E incluso también premiaba con algunos viajes, llevándolos a pasear, cuando esas familias no tenían esos recursos. Ricardo, hay familias que vendían sus animales, a veces vendían animales para pagar la cuota del seminario, sin sospechar y sin saber que ahí dentro abusaban de sus hijos. ¿Se entiende? Es muy cruel lo que hacía este ex cura, ¿no? Claro, entiendo, sí. Bueno, es el aprovechamiento del miserable, ¿no? Del miserable que se sabe con las condiciones para disponer a su antojo y a su beneficio personal. En este caso, un beneficio, corporal, una satisfacción de sus necesidades sexuales. ¿La Corte Interamericana es una opción? Sí, es una opción. Estamos ya próximos a reunirnos con los abogados a ver cómo proceder. Así que haremos los estudios correspondientes. Queremos dejar que baje un poco esta adrenalina y este impacto de la noticia que nos ha afectado a todos, tanto a víctimas, familiares. Toda la sociedad creo que está conmovida e indignada. Sí. E incluso el Poder Judicial de Entre Ríos no se lo esperaba. Pero yo creo que acá hay que marcar algo esencial, Ricardo. Usted lo decía hoy. La prescripción no lo exime y no le quita la culpabilidad a Larraz. Larraz fue sometido a un proceso de investigación, hubo un juicio penal y hubo un dictamen. Larraz es culpable de abuso de menores. Eso no se lo va a quitar nadie. Esté en Paraná, esté en Buenos Aires o se vaya donde quiera que vaya, la pena la va a cargar de por vida. Bien, sí, es así, porque a diferencia de otros casos donde operó la prescripción, en este en particular, y después de mucha lucha, lucha en el buen sentido, se logró juzgarlo y entrar a un terreno que es siempre difícil en los procesos penales, que es analizar la culpabilidad con relación a los hechos. Así que sí, es verdad todo lo que usted dice. Bueno, yo le agradezco mucho estos minutos. Si quiere agregar algo más, por supuesto, a su disposición. Y yo pensé que iba a pasar un tiempo antes de que nos volviéramos a ver. Pero bueno, la sorpresa que da la justicia y aquí nos tiene. La última palabra se la dejo a usted. Tal cual. Gracias, Ricardo, por este espacio. Siempre
han sido tan gentiles en brindar estos temas que les llega tanto a la sociedad. Yo creo que el fallo de la Corte no nos tiene que doblegar. Al contrario, tenemos que fortalecernos para que en la Argentina de una vez por todas maduremos y se ha renovado la sociedad, se ha renovado la política. Creo que también que este golpe nos sirva para volver a levantarnos con más fuerza, para poder modificar esas leyes que tanto necesitamos, para que estas causas no prescriban. Y en lo personal también, para aquellas víctimas, compañeros o víctimas que hay en toda la Argentina y el mundo, es que se tiene que hablar, se tiene que volcar afuera todas esas circunstancias que vivimos, porque no, lo que hace el abusador es generar la culpa y el miedo, y eso te paraliza. Entonces yo creo que todos merecemos ser felices en esta vida, y el hablar, el contar, el sacar afuera es clave en la sanación de la persona para poder continuar la vida. La última pregunta, ¿usted sabe dónde está Larraz ahora? Ya fue notificado para que le saquen el dispositivo de la pulsera electrónica, así que no tenemos noticia de dónde se encuentra en este momento. Bien. Bueno, Hernán, nuevamente, muchísimas gracias por estos minutos con Cámara de Crimen y nos volvemos a encontrar, espero que con una noticia positiva. Gracias. Gracias, Ricardo, por este espacio y un saludo a todos. Bueno, es así, es así, es así. ¿Qué hace la Corte? No le da bola al artículo de la prescripción, no le da bola. Entonces, el juez que tiene que aplicar la ley no la aplica, ahí tenemos un problema. El otro, este tipo fue juzgado, es verdad lo que decía recién Rauch. Ya fue juzgado. Entonces, sí, bueno, pero no debió ser juzgado. Bueno, pero sí, él no debió. Es un curso aleatorio de acción. Bueno, en fin. Justo Cosilarras. A veces el cielo espera demasiado. Corte. Bien, amigos, se ha producido otro pronunciamiento judicial. Venimos de uno, vamos a otro, pero tiene que ver con otro tipo de delito, aunque también hay un componente sexual. Lo hemos tratado aquí en Cámara de Crimen el caso de Millaray Catani. Millaray Catani tenía muy pocos años, 15 años, cuando tomó una decisión fatal. Pero, a propósito de ese acontecimiento tan dramático, su suicidio, se descubrió en su diario íntimo que a ese suicidio ella había sido llevada, por decirlo de alguna manera, por una violación, por haber sufrido una violación cuando tenía 13 años. Todo esto pasó en Puerto Deseado. Vamos a una barrida y seguimos. Bien. Ella toma la fatal decisión en el año 21. Y en ese entonces tenía ya 15 años. Pero la violación de la que fue víctima había sido cometida 2 años antes, con 13. Y el autor tenía para entonces 19 años. Se habló mucho de este tema, de hecho lo tratamos acá en Cámara de Crimen hace aproximadamente un mes. Se habló mucho de este tema porque, bueno, jurídicamente, ¿cómo se encara? El Poder Judicial, ¿puede hacer algo aquí? ¿No puede hacer nada? Es una chica, es decir, su muerte está relacionada con un hecho que a su vez es un delito, pero ella está muerta. Bueno, de lo que se hablaba con relación a Gustavo Ezequiel Donaire, que es el autor de la violación. Gustavo Ezequiel Donaire, un pibe que tenía, insisto, 19 años, ahora tiene 25. De lo que se hablaba era, bueno, él provocó la muerte de Millaray. Bueno, pero, a ver, no es autor de homicidio. Bueno, entonces, a ver, ella se suicida. Bueno, entonces, él
la determina con su acción de violación, la determina a matarse. No solamente con la acción de violación, sino llevándola hacia ese camino. Llevándola, hablándole, ¿no? Creando en su mente, se decía, una determinación. La determinación era, bueno, me voy a quitar la vida. También se habló de eso, autor de homicidio, instigador de suicidio. Hace muy pocas horas acaba de expedirse el tribunal que juzga a Donaire por este caso. Y lo condenó a 13 años de prisión por violación. Es decir, lo que apareció en el cuaderno íntimo, en el diario íntimo de Millaray, obviamente sustentado por diversas pruebas, la historia fundamental estaba ahí en el diario, pero fundamentada por otras pruebas durante la investigación, llevó a los jueces de ahí en Santa Cruz a condenar a Donaire a 13 años de prisión. Pidieron el arresto inmediato, están resolviendo esa cuestión, pero a lo que voy es, la denuncia de una persona que ya no está, fue la que motivó, en definitiva, esta situación de la condena. ¿Tiene él que ver con la muerte? Sí, tiene que ver con la muerte. Sí. ¿Yo voy a juzgarlo eso? No. Simplemente digo, moralmente tiene que ver con la muerte. Y sí. La chica, siempre hay salida para estos casos, pero la chica no le contó a nadie y lo procesó sola. Es muy duro transitar por ese camino. Tal vez no... A ver, ella tiene una hermana que vino acá a Cámara de Crimen, a Yelén, tiene amigos, pero... ¿cómo le puedo decir? Le pega como le pega. No a todo el mundo. No todo el mundo sufre las mismas consecuencias, sobre todo psicológicas. Insisto con esto, aún con esa salvedad, hay salidas. Sí, claro que hay salidas. En este caso, la historia es esta. La historia es esta, que termina de esta manera, ¿no? Con una condena por violación denunciada por alguien que nunca pisó tribunales. Por alguien que nunca pisó tribunales. Pero que fue más, yo diría, no sé, fue víctima de varios prejuicios, de varios perjuicios, no prejuicios, perjuicios. Ahí tenemos, por ejemplo, la carta, diario íntimo, mejor dicho, que había escrito Millaray. Ahí dice, intento no pensar en Gustavo, pero no puedo. Claro, era recurrente durante 2 años la figura de Gustavo Ezequiel Donaire, ¿no? Que es el que ahora resulta condenado. La verdad, es decir, y esta no es, quiero que quede claro una cosa, esta no es una escritura en el diario íntimo de amor, no es de amor. No puedo dejar de pensar en Gustavo, no puedo dejar de pensar en lo que me hizo Gustavo. Está claro. Y así fue como ella pasó esos 2 años. No le contó a nadie. No le contó a nadie. ¿Saben qué? Les dije que hace más o menos un mes tratamos el caso aquí en Cámara de Crimen con Ayelén, la hermana de Millaray Cattani. Vamos a poner al aire un fragmento de esa entrevista cuando tuvimos acá a Ayelén. Esto fue en abril del 2021. Sí. Ese día Milla decide quitarse la vida y fue para toda la familia sumamente choqueante, doloroso. No teníamos respuesta, no entendíamos qué estaba pasando. Estábamos sinceramente destruidos y en blanco, sin saber qué es lo que estaba pasando. Ella sufrió un abuso cuando tenía 13 años, fue en el 2019. Ah, bien. Ahí,
Ahí precisamos las fechas. 2 años antes de esa fatal decisión, ella había sufrido esa agresión que evidentemente no pudo soportar. No, exactamente. Si fue en el año 19, es decir, ella, bueno, voy a repetir la palabra, soportó el dolor todos esos años, pero hacia adentro. Hasta donde vos sabés, ¿lo manifestó con alguien, alguna amiga que después te vino a contar? Porque son 2 años bancándosela. Exactamente, claro. Cuando a ella le pasó, fue sumamente duro, pero claro, solo pudo contarle a su mejor amiga. Después estuvo todo el tiempo en silencio, aguardando este dolor, tratando de sobrevivir. Y lamentablemente esta persona siguió molestándola, siguió estando en lo que sería, no sé, por WhatsApp, Instagram. Entonces, lo que nosotros sabemos es que hasta el último día él estuvo molestándola. Bueno, muy bien. El caso Millaray. Seguramente va a dar también para más argumentaciones, más polémica. No creo polémica, pero el tema de la muerte de la chica es un punto que a la familia aún, obviamente, como no le va a resonar, pero están pensando en la posibilidad de que esto tenga un correlato judicial. Bueno, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Cuando dije correlato judicial me refería a la muerte de Millaray, no a la violación que ha sido juzgada y el autor recibió 13 años. Vamos acá. Renovación total de los libros de Hammurabi, de la familia de Palma. Miren ustedes, ejecución de la pena privativa de libertad. Acá dice algo de arresto domiciliario. Uy, sí, acá está todo. Ejecución de la pena privativa de la libertad. Mire, mire. Recién salidos del horno, ¿eh? La defensa penal del psicópata. Ah, la pelota, estoy acá. La defensa penal del psicópata. Qué bárbaro. Che, buenísimo. Problemática del caso psicojurídico. Espectacular. Bueno, límites constitucionales al poder penal. Atenti con esto, porque acá tiene que ver la Constitución. Y del doctor Aboso, Gustavo Aboso, que es el Código Penal. Tiene la ley de reincidencia y de reiterancia, las últimas. Atenti, con Vamos a hacer un sorteo, bueno, tenemos varios sorteos para hacer. Atenti. Bueno, un saludo a la familia de Palma y por los libros de Hammurabi. Le tenía que decir, sí. Casa La Lapicera. Carlos y él, ¿dónde estás? Acá está acá. No es Ducho en hacer el primer plano de La Lapicera, ¿no? ¿Vos sos Ducho? Dale, mostrala a viejo, me dice. Así me tratan acá. Bueno, muy bien. ¿La ves? Bueno, espectacular. Suipacha 245, local 2. Y va a haber 3 lapiceras para sortear. Denos tiempo de organizar todas estas cuestiones, porque, bueno, lleva su tiempo. ¿Y qué más, Alan? Juncal, sastrería a medida de Alan, ahí en Paraná, 541. Sastrería a medida, Alan, un fenómeno, las mejores camisas, los mejores ambos, lo que usted quiera. Bueno, nos tenemos que ir. Che, me quedé pensando en el departamento F. Hay que seguir ese caso de Coglan, de los 150 fragmentos de hueso que aparecieron ahí. Bueno, basta, no hablo más. Ci vediamo fra una settimana. Arrivederci.